Para nosotros, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a ver un tema que tiene por nombre el poder de Dios. Conocemos que nuestro Dios, pues su poder es inmenso. Sabemos que en la antigüedad se lo daba a sus varones, a sus profetas. Incluso Jesucristo se llegó con ese poder tan grande que nuestro Dios le había dado. Y bueno, todo esto nos deja una enseñanza grande. Hoy vamos a ver una historia en la cual nosotros vamos a conocer el poder de nuestro Dios y cómo de alguna forma u otra nos hace estar confiados en que no importa qué situación estemos, nos va a sacar adelante y vamos a poder pues gozar de ser hijos de Él, porque sabemos que somos sus hijos y lo obedecemos. Así lo dice su palabra, y si no lo obedecemos, pues no somos sus hijos, ¿verdad? Somos considerados como los hijos del diablo, y no creo que nadie queramos ser de esos hijos del diablo, hermanos. Pero ¿qué vamos a ver esta historia, hermanos? Es muy bonito reflexionar sobre las enseñanzas que hay en la Biblia, porque bien lo dice la Escritura, que para nuestra enseñanza han sido escritas, y por eso nosotros debemos leer. Hoy va a ser una historia, esta historia, hermanos, que se encuentra en el primer libro de Reyes. Vamos a buscar en el primer libro de Reyes, hermanos, esta historia que no es muy larga, tampoco muy corta, pero tiene un gran significado para nuestras vidas, como nuestro Dios le da el poder a un profeta y cómo por medio de esos profetas nosotros pues podemos tener nueva esperanza de vida, porque en esta historia, hermano, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, se encuentra esta historia tan hermosa en la cual, pues gracias a ese gran poder de nuestro Dios, una viuda sobrevivió a, pues, ese pago por causa de la idolatría, por causa del pecado que había en aquella tierra. Fue pagado el mundo con sequía. Sabemos que en ese tiempo, hermanos, no llovió por 3 años y medio. Y lo vamos a ir leyendo, hermanos. Vamos a ir descifrando cada versículo de esta historia, de este capítulo, y vamos a ir viendo cómo nuestro Dios es grande y maravilloso. Voy a empezar la lectura, hermanos, en el capítulo 17, versículo 1 del primer libro de Reyes. Dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, en este versículo, hermanos, vemos que aunque seamos de Israel o no seamos, hermanos, tenemos una gran participación en las cosas de nuestro Dios, porque sabemos que somos un cuerpo y tenemos diferentes oficios en la iglesia. Pues algunos pueden ser predicadores, algunos pueden ser buenos cantantes, otros recaudan los diezmos y las ofrendas, y así, hermanos, etcétera. Entonces, vemos que Elías, pues era de los moradores de Galaad, como decía aquí, hermanos. Entonces, si yo soy tal vez mexicano y no, sí voy a tener salvación, no porque no sea judío, no la voy a tener, porque también en esta historia vamos a ver que realmente los que son fuera del pueblo de nuestro Dios, tenemos la salvación y se nos dio esa oportunidad gracias a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, está diciendo Elías a rey Acab, le está dando una advertencia. Le está diciendo: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero le hace saber que hay un mal que hay en esta tierra y que ellos mismos han provocado a ira a nuestro Dios. Sabemos que si no había lluvia, si no había ni siquiera el rocío de las mañanas, pues no iba a haber sembradíos, ¿verdad? No iba a haber comida, no iba a haber agua. ¿Por qué? Porque para todo ocupamos el agua, hermanos. Entonces se le da este aviso al rey Acab, y todavía le dice el profeta Elías que venía con toda la autoridad de nuestro Dios, que no iba a haber lluvia ni rocío, sino por su palabra, no por la palabra de alguien más, solamente él podía hacer que hubiera otra vez la lluvia. Entonces, hermanos,
sabemos que Elías era un hombre, dice en Santiago 5:17, que era un hombre semejante a nosotros, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones. Entonces no podemos decir, Elías era un hombre sobrehumano, Elías era poderoso, no hermanos, sino que era igual a nosotros, pero ese fue un varón escogido por nuestro Dios para hacer su voluntad, para, para que él mismo diera órdenes que venían del mismo Dios a los reyes, lo que debían de hacer, de las cosas que estaban haciendo mal. Y así lo hemos visto como estamos viendo en las lecciones de los jueces, que hermanos, siempre ha nuestro Dios socorrido a Israel de una manera u otra, lo ha sacado de, pues, del hoyo, podemos decir. ¿Por qué? Porque nunca lo ha dejado solo. Siempre le da su castigo, pero después del castigo, pues viene la calma, viene la recompensa. Sigue diciendo, hermanos. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Aquí vemos, hermanos, que entonces que dice que se vaya, ¿no? Vete, refúgiate. ¿Por qué? Porque te voy a mantener en otro lugar. En otro lugar no te va a faltar el agua ni la comida. Mandaron a Elías. Le dijo Elías, bueno, pues me voy, ¿no? No puso peros, no dijo por qué, sino que él mismo hizo la voluntad de nuestro Dios. Eso era algo que nuestro Dios veía mucho, hermanos, en los hombres, aquel que le servía. Hoy en día podemos decir, hermanos, bueno, pues mi hermano encargado, mi hermano ministro me dijo, vete para allá, pero yo no quiero ir. Y sabemos que la voluntad de nuestro Dios es que vayamos a un lugar a predicar, que no dejemos de hablar de su palabra, que si se nos ocupa en otra localidad, que vayamos. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza de la Biblia. Nos dice aquí, bueno, vete para allá. Y cómo obedecían los varones, ¿no? Todos los varones siempre obedecían a la voz de nuestro Dios. No iba a haber lluvia ni rocío, sino por palabra de Elías. Vamos a ver en Santiago 5:17, hermanos. Santiago 5:17 y 18. Sin perder la lectura que ya tenemos. Santiago 5:17 y 18. Dice así, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Era un castigo, hermanos. Fue 3 años sin lluvia, sin rocío, pero pasaron los 3 años, y que el mismo varón de Dios oró, la lluvia regresó. Entonces, como él había dicho, ¿no? Se cumplió lo que dijo, que no iba a haber otra vez lluvia, sino por sus palabras. Seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 4. Dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, hermanos, Elías es mandado a este arroyo antes del Jordán, en Cherit, en el cual, hermanos, él iba a ser mantenido por nuestro Dios. Él iba a ser cuidado, no le iba a hacer falta nada. Si iba a ir a un lugar, pues, privado, sin compañía, tal vez sin gente con quien hablar, pero él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque tenía fe en que nuestro Dios lo iba a cuidar. Él tal vez no pensó en las consecuencias de que iba a faltar el agua, que iba a faltar la comida. No, hermanos, sino que él tuvo confianza en la voz de nuestro Dios. Él sabía que nuestro Dios lo iba a cuidar y no lo iba a dejar morir. Y eso es algo muy grande, hermanos, que debemos tener en nuestra vida, porque cuántas situaciones no tenemos hoy en nuestra vida, que decimos, bueno, pues si pasa esto, nos vamos a quedar sin comer, sin vestir, tal vez sin casa, sin trabajo. Pero no, hermanos, siempre que estamos en una situación de estas, nuestro Dios nos da una ayuda, manda a alguien. Si me quedé sin comer, mandó un hermano que me trajera una despensa. Y si me quedé sin trabajo, me dieron trabajo por otra parte, no una empresa, sino que pues ahí un día nomás, y el otro día me dieron otro trabajo. Entonces nunca nos deja solos, hermanos. Si nos dejara solos, no tuviéramos ni a un lugar donde llegar, pero sabemos que podemos
llegar a diferentes localidades y ser acogidos por nuestros hermanos en la fe. Y eso es lo que nos da nuestro Dios. Y busquémoslos allá en el mundo. Busquemos eso, hermanos, y no lo vamos a encontrar. No va a haber nadie que nos ayude. Entonces, hermanos, Elías iba a ser mantenido como la mujer en el Apocalipsis capítulo 12, que dice que iba a ser mantenido por tiempos, la mitad de un tiempo que equivale a los 1260 años, que eran los 3 años y medio, al igual que Elías. Dice en el versículo 6, que leímos, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Fíjese bien, hermanos, ¿quién le traía de comer a Elías? Eran unos cuervos. El cuervo no le hubiera llevado el pan y la carne, tal vez él mismo se lo hubiera comido. Tal vez hubiera llegado y le hubiera picado los ojos. ¿Por qué? Porque era un cuervo. Era un animal inmundo. ¿Por qué no llamar a una palomita o a otro pajarito que no fuera inmundo? Entonces, ¿qué debía hacer Elías? Pues sabía que venía de Dios. Él no debía hacer preguntas, no debía decir, bueno, pues este animal inmundo me trae comida, quién sabe dónde la sacó, yo no me la como. Entonces estaría perdiendo la confianza en nuestro Dios. Y por eso Elías no preguntaba, mejor agarraba la comida, se la comía y libre de conciencia. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios había traído eso para él. Sabía que era el sustento que nuestro Dios le estaba dando, porque sabemos que aún a los pájaros nuestro Dios alimenta. Y los pájaros no se visten, no tienen carro, no tienen casa, no tienen lujos, pero ellos viven. ¿Qué tal si nosotros viviéramos así también? Sin lujo, sin nada. Pero perdemos algo de lujo, perdemos el trabajo, hermanos, y a veces renegamos de nuestro Dios. Y es cierto, renegamos y decimos que nuestro Dios nos ha abandonado, cuando en realidad todavía tenemos nuestra familia, tenemos nuestro hogar. Entonces, la bendición de nuestro Dios es grande, y este varón, el cual solamente vivía con la ropa que tenía y andaba de un lugar para otro, como si no tuviese casa. Sabemos que aquí empieza la historia de Elías, de manera abrupta, de manera que no vemos de dónde salió, quiénes fueron sus padres, sino que empieza su historia. Y él no escribe tampoco ningún libro, pero estos libros que narran sus hechos, pues podemos ver que era un gran varón. E incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo estaba acá, era recordado el varón de Dios que era Elías. Seguimos leyendo, hermanos. Dice, pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué pasó? Se secó el arroyo. Lo que era natural escaseó, y lo que era sobrenatural no escaseó. Era el pan que los cuervos le traían a Elías, y la carne también, porque era pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Entonces vemos cómo el poder de nuestro Dios es tan grande que Él puede hacer todas estas cosas, porque puede faltar lo que es natural, pero lo sobrenatural, lo que Él nos envía, nunca va a faltar, porque los milagros Él mismo los hace. Hermanos, ¿cómo podemos vivir nosotros teniendo o no teniendo? Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, porque sabemos que en aquel entonces no tenían tanto lujo como hoy los tenemos, y en aquel tiempo pues sí se bebía realmente lo que hoy le llamamos pobreza, pero la confianza en nuestro Dios nunca faltaba. Vamos a ver este consejo que nos da el apóstol Pablo en Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Y veré nuestra lectura en el libro de Reyes. Filipenses 4:12 nos dice, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, nosotros somos como el apóstol Pablo, estamos preparados para tener, estamos preparados para no tener. Es una pregunta que debemos hacernos nosotros, hermanos, que realmente cuando viene el tiempo de angustia, el tiempo de escasez, es cuando vemos que no estamos preparados, pero debemos estarlo, hermanos. Debemos estar preparados para tener en abundancia y para no tener nada.
Dice aquí en 1 Timoteo también, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, 8 nos dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y era lo que pasaba con los varones de antes. Solamente tenían sus chanclas, lo que calzaban y sus vestimentas. Acordémonos de los tiempos de Moisés, cuánto tiempo duró el calzado de los israelitas en el desierto, cuánto tiempo duraron sus ropas. Fueron 40 años que estuvieron en el desierto, hermanos. Entonces, a veces nomás salimos con chanclas a la calle y ahí regresamos con las chanclas todas rotas, hermanos. Entonces vemos que es el poder de nuestro Dios que hace que nuestras cosas duren. Entonces, no debemos quejarnos, hermanos, de lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Tenemos bendición de nuestro Dios si tenemos algo que llevarnos a la boca. Sigue diciendo, hermanos, en versículo 8, y fue a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, hermanos, aquí vemos que es mandado Elías, Elías afuera de donde estaba, ¿verdad? Dice que a Sarepta, una ciudad de Sidón, cerca de la frontera de Israel, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que aquí se iba a encontrar una mujer que le iba a mantener, dice, le iba a dar sustento. Una mujer, cuando leemos, hermanos, bueno, pues esta viuda ha de ser una mujer con dinero, con posesiones, que le ayuden, pero no, hermanos, era todo lo contrario a esto. Era una mujer pobre, que ahorita vamos a ver, y nuestro mismo Señor Jesucristo hacía referencia a esto en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. El versículo va a ser el 25 y 26. Dice así, pero en ninguna de ellas, dice, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Entonces aquí vemos, hermanos, decía nuestro Señor Jesucristo, había muchas viudas en Israel, pero ninguna de ellas fue mandado Elías, sino que fue enviado a esta viuda, a la viuda de Sarepta, como la conocemos, hermanos, y en Sidón. ¿Por qué Sidón, hermanos? Pues tal vez porque de ahí había salido el culto a Baal, por medio de Jezabel, que era la esposa del rey Acab, y por eso vinieron muchos males. Sabemos que Jezabel fue una mujer, pues mala, perseguidora de los profetas de nuestro Dios, asesina, y de lo peor, hermanos, que en ella misma se cumple una profecía y muere. Entonces, realmente, hermanos, vemos que las cosas que nuestro Dios tiene, pues tal vez en su mente no las podemos adivinar. Son cosas que simplemente Él sabe por qué las hace. Es enviada a esta viuda. Y ahorita vamos a ver por qué es enviada a esta viuda, hermanos. Porque sabemos que es misericordioso con todos, pero Él sabe quién es agradecido. Sigue diciendo en nuestra lectura de Primero de Reyes, capítulo 17, dice en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerrojas, y él la llamó y díjole, ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole, ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué pasa? La ve Elías, la ve cogiendo cerrojas, la ve pues laboriosa y le pide un vaso con agua.
¿qué hace la viuda? Pues luego va a traérselo, y lo que va le dice, pues también tráeme un bocado de pan. Entonces vemos la obediencia de una mujer en tiempos de escasez, hermanos. Hasta hoy sabemos que un vaso de agua no se le niega a nadie. Y ella no lo hizo. No le quiso negar un vaso de agua. Fue luego apresurada a traer el vaso de agua al extranjero, porque no la conocía. Tal vez en este momento ya se había Elías presentado que era hijo de Dios o era profeta de nuestro Dios y que tenía una misión. Tal vez se lo dijo, tal vez no se lo dijo, hermanos. Eso no lo sabemos, pero sabemos que sí se presentó. Como cada varón de Dios, llega y siempre debe presentarse, hermanos. Entonces, vamos a ver lo que pasa con el mundo, ¿verdad? Hermanos, los judíos siempre desechaban la palabra de nuestro Dios, siempre le decían de cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Fue enviada a un gentil. Elías fue enviado a una mujer gentil, una mujer que no tenía por Dios a Jehová, sino que ella, al igual, por ser de Sidón, tal vez adoraba a Baal. ¿Por qué? Porque era lo que les enseñaba en aquel entonces. Cada uno tenía diferentes culturas y el pueblo de Israel era un pueblo apartado, único de nuestro Dios. Y de repente, como vemos también la historia de Naamán el Ciro, que él comprendió que solo había un Dios y que ese Dios estaba en Israel. ¿Por qué? Porque le hizo ese gran milagro de curarle la lepra sin que el profeta Eliseo hiciera nada, simplemente con ir a bañarse. Entonces, aquí está la enseñanza todavía, hermanos, y vamos a ver de qué forma le contesta a la mujer en el versículo 12, porque le pide también agua y un bocado de pan. Dice el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 12 rojas para entrarme y aderezarlo para mí, para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. ¿Qué pasaba con la mujer, hermanos? ¿Tenía realmente comida para darle a Elías? No tenía. Entonces, ¿por qué nuestro Dios mandó a Elías a este lugar con esta mujer? Y leímos el versículo, hermanos, nos dice, no tengo, solamente tengo un poco para comer yo y mi hijo, y es lo último que tenemos. Y después de eso, vamos a morir. Ya estaba resignada la mujer, porque sabía que comiendo eso, hermanos, acabándoselo, ya no iba a tener nada, ya iba a estar preparada para morir. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Dios, más adelante en esta lectura, le salva la vida a una mujer que iba a morir, una mujer desconocida, que no era de su pueblo querido, y vemos que hasta hoy en día sigue protegiendo a los gentiles, a toda la humanidad, hermanos. El que ora con fe, nuestro Dios lo oye, aunque no obedezca sus mandamientos, y la persona es curada. ¿Por qué? Por la fe con que ellos oran, porque ellos creen en un Dios, y ese Dios los escucha. Sabemos que hay un único Dios, ese único Dios es el que da la salud. Entonces, hermanos, vamos a ver este versículo en el 1 Corintios, sin perder la lectura. Primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Aquí vamos a ver que por qué nuestro Dios hace las cosas, por qué no mandó a Elías con una persona que tuviera posesiones, que tuviera los medios para poder ponerle su pan, su vaso de agua y que comiera siempre. Porque aquí lo dice, hermanos, dice en el 1 Corintios 1, 26 y 27. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Entonces aquí nos da otra enseñanza.
nos da a entender, hermanos, que si yo voy en la calle, si yo voy en mi carro, me paro en un semáforo, y yo siendo pobre, hermanos, veo a una persona necesitada que me toca la ventana, por naturaleza, ¿qué voy a hacer? Por amor a la humanidad, yo saco y le doy a la persona. Y así es, hermanos, cuando nos paremos y veamos que los que son más pobres, que tienen menos posesiones, le dan a las gentes. Pero ¿qué pasa cuando un carro del año se para y pues ven a gusto, ¿no? No voltean ni a ver a la persona, le tocan la ventana, le hablan, y ni siquiera lo voltean a ver, como si no existiera. Entonces, por eso nuestro Dios escoge lo pobre del mundo, para, pues, hermanos, para avergonzar a aquellos que se creen superiores a nosotros, aquellos que creen que tienen, pues, una buena economía, que tienen su buen trabajo, su profesión, se creen mayores que nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Dice difícil, no imposible, porque hay muchos que sí son dadivosos, pero hay muchos, la mayoría, hermanos, que no lo hacen. Por eso esta mujer es elegida. ¿Por qué? Porque ella tiene un buen corazón, porque los pobres, hermanos, y estoy diciendo que no todos los ricos, no todos los que tengan buenas posesiones son de esta manera, pero la mayoría lo son. Y los que más damos somos los que menos tenemos, hermanos. Entonces, es algo que pues, a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Y más en esta lectura que nos trae una grande enseñanza. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Un texto muy conocido que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si pedimos cosas, hermanos, si queremos el alimento, si queremos la bendición de nuestro Dios, incluso su protección, hay que buscar primero el reino y su justicia, hay que buscar primero sus caminos, hay que poner a Dios ante todo lo demás, ante mi trabajo, ante mi familia, porque dice nuestro Señor Jesucristo también, que aquel que no dejare padre, hijo, mujeres, esposa, no es digno de mí. Primero hay que seguir a nuestro Dios, hay que seguir las pisadas de Cristo, y después de eso, hermanos, vamos a tener todo lo que hicimos por añadidura, sin que lo pidamos. Acuérdense de Salomón. Salomón pidió sabiduría, ¿y qué se le dio? Se le dio la mayor sabiduría de todos los tiempos, y aparte, riquezas. Entonces es lo que nuestro Dios nos promete y lo que nos va a dar. Y por eso aquí vemos los ejemplos que son reales, hermanos. Aunque nos digan, no son ciertos, un hombre escribió la Biblia, no es cierto. Son inspirados divinamente. Vamos a seguir leyendo nuestra lectura, hermanos. Dice en el capítulo 13. Y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces aquí la mujer, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Este desconocido, este vagabundo, este hombre sucio, viene y me pide comida, me quiere engañar, me quiere quitar lo que es para mí, para mi hijo, lo último que tenemos, no se lo voy a dar. Pero ¿cómo pensó la mujer? ¿Le negó eso? No. Confió, tuvo fe. Y vemos aquí mismo en el capítulo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. 3 años y medio nos duró la sequía, duró sin lluvia, y todo ese tiempo, hermanos, duraron ellos comiendo, bajo el sustento de nuestro Dios. La mujer viuda, que estaba preparada para morir, ella y su hijo, sobrevivió, sobrevivió a esta escasez, a esta hambre grande que pegó en la tierra, hermanos. Y ha habido hambres grandes, hermanos, también, como esta,
Hubo otra en la cual, hermanos, estuvo Eliseo como profeta. Y en eso, hermanos, una mujer le dijo a otra mujer, vamos a mi hijo hoy y mañana comemos el tuyo. Y así le hicieron. Se comieron el hijo de una mujer, pero cuando le tocó a la otra mujer, ya no quiso hacerlo, no quiso comerse a su hijo. Entonces vemos, hermanos, el hambre tan cruel que había antes. Hoy decimos, hay hambrunas, sí, no, sí los hay, pero ha visto peores. Llegan a, pues a los extremos, hermanos. Entonces, aquí, ¿qué pasó? La mujer recompensada es salvada por nuestro Dios y tiene comida para ella en su casa por muchos días, como dice aquí. Mucho tiempo duró comiendo, no murió gracias al poder de nuestro Dios, gracias a su fe en que primero le hizo la comida a Elías. Si no lo hubiera hecho así, hermanos, no se le hubiera dado la oportunidad de seguir viviendo, hubiera muerto. Seguimos la lectura, hermanos. Dice en el versículo 17. Vamos a ver primero en Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, para ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, me abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo toca la puerta, hermanos. Toca nuestros corazones. Le vamos a abrir. Está en nosotros. Si no le abrimos, hermanos, no va a entrar con nosotros. No va a entrar a nuestro hogar. No va a comer con nosotros. No vamos a tener su bendición. Pero mejor hay que hablarles, hermanos. Hay que abrirle la puerta a nuestro Señor Jesucristo para que entre con nosotros y esté con nosotros siempre. El alimento no nos va a faltar, ni tampoco la protección. Dice en Salmos, capítulo 37, versículo 19. Salmos 37, 19, hermanos. Nos dice, Salmos 37, 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Así van a ser, hermanos, aquellos que tienen confianza en nuestro Dios. No van a ser avergonzados, no van a padecer hambres en el tiempo de necesidad. Van a ser hartos del alimento por la confianza que tienen en nuestro Dios. Así es la promesa de nuestro Dios. Debemos confiar en que realmente Él va a proveer toda necesidad, hermanos, que tengamos. Sigue diciendo, hermanos, aquí. Ahora vimos lo que pasó, Elías. Ahora viene un hecho, es triste saberlo, ¿no? Y lo vamos a leer, dice así. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades, para hacerme morir mi hijo? Aquí vemos una mujer desesperada, triste, porque su hijo murió. La única persona que le hacía compañía, sabemos que ella era viuda, pero tenía su hijo, y era todo para ella, su pequeño hijo, ¿verdad? Entonces, le dice, ay, como reclamo le dice Elías, ¿verdad? Tal vez ella comprendía que no llovía, que había hambre en la tierra por causa de ese varón profeta. ¿Y qué dijo? Yo soy de Sidón. Tal vez este hombre oró para que mi hijo muriera, porque ella dice, has traído en memoria mis iniquidades, como si ella también, pues sus pecados, ¿no? Su adoración también a Baal, todo eso que se les enseñaba a ellos, hermanos. Y pensaba que por eso Elías había sido el causante de la muerte de su hijo. Pero no fue así, hermanos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Versículo 19. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, llevólo a la cámara donde él estaba, y púsole sobre su cama, y proclamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido, matándole a su hijo. Y mi Dios es sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomando luego Elías al niño, trájolo de la recámara de la casa y diólo a su madre, y díjole Elías, mira, tu hijo vive. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos habla la primera resurrección, hermanos, en la Biblia, por mano del profeta Elías, gran varón de nuestro Dios, gran profeta. Sabemos que Eliseo también hizo una resurrección. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el poder de nuestro Dios ya se manifestaba desde muy antes que Jesucristo, y que estos varones, hermanos, eran puestos para que la gente viera que había un Dios todopoderoso. Entonces, al hacer esto, hermanos, no significa que yo, algún hermano, quiera revivir a un hijo. ¿Qué pasó con David en el segundo de Samuel, capítulo 12? Él no esperaba que su hijo reviviera. Él, estando su hijo enfermo, ayunaba, hacía oración, pero no esperaba revivirlo. Cuando murió, él no esperaba revivirlo. ¿Por qué? Porque sabía que él no tenía ese poder. Por eso nosotros no debemos imitarlo, hermanos, tampoco, porque nuestro Dios no nos ha dado ese poder. Entonces, así como todos nuestros hermanos se cuidan, yo también como obrero o los ministros como encargados de sus localidades deben cuidarse a sí mismos. No hay que creernos como estos varones que eran puestos por nuestro Dios para hacer estos milagros, hermanos. Porque podemos, en vez de tener una buena respuesta, podemos tener una mala respuesta de parte de nuestro Dios por andar queriendo imitar las cosas que nuestro Señor Jesucristo o los demás varones de Dios hacían. Entonces, hermanos, hasta aquí vemos que esta historia nos trae un gran ejemplo. Vamos a ver el último versículo para ir terminando. Dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Sin ninguna otra palabra, hermanos, que dice la mujer, reconozco verdaderamente que tú eres varón de Dios y que, al igual que Naamán dijo, reconozco que no hay otro Dios sino en Israel. Entonces, hermanos, la enseñanza es grande. Aquí vimos cómo nuestro Dios da el poder a los hombres, cómo Él tiene en sus manos la vida y la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque Él puede hacer vivir, puede hacer morir a cualquiera. Si nosotros oramos con fe, hermanos, podemos evitar que las muertes lleguen. ¿Por qué? Eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando los apóstoles no podían sacar demonios, les decía, estos demonios, esta clase de demonios se sacan con mucho ayuno y oración. Y es lo mismo en las enfermedades. Queremos sanar, hermanos, hay que hacerlos todos en comunión, a una sola voz, y veamos cómo nuestros hermanos se levantan de sus camas. Incluso seres queridos y conocidos también se levantan. Pero lo malo es, hermanos, que muchos no son agradecidos. Va a ser como nuestro Señor Jesucristo cuando curó a los 10 ciegos. ¿Cuántos regresaron? Vemos ahí realmente que se cumple, ¿no? Hoy en día también. ¿Cuántos regresan? ¿Cuántos le dan gracias a nuestro Dios? ¿Cuántos vienen a nuestra iglesia y dicen, bueno, agradezco que hicieron oración por mí? No, hermanos. Bueno, en lo personal yo no lo he visto. No sé ustedes qué han visto, pero realmente son pocos los que agradecen que nuestro Dios nos mantenga con vida. Y es lo que pasó, hermanos, con este varón de Dios. Tuvo el poder que nuestro Dios le dio, tuvo toda la autoridad para no hacer llover en los 3 años y medio. Y ya que pasaron esos 3 años y medio, volvió a llover y volvió otra vez todo a la normalidad, hermanos. Entonces, espero que este mensaje les sirva y que esta historia también les sirva. Y hay muchas más historias, hermanos. Hay muchas más historias con significados diferentes que
que nos llevan a una buena comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos y a tener paz, hermanos, más que nada, porque la enseñanza siempre está ahí y bueno, solamente depende que nosotros escudriñemos las escrituras para que veamos estos milagros y más milagros que han pasado, hermanos. Espero que haya quedado entendido este mensaje y les haya gustado la historia, hermanos. De mi parte ha sido todo paz a vosotros.